Esquema multidimensional en Power BI. En esta actividad vamos a comenzar descargando de nuevo la base de datos de trabajo de Power BI. Accedemos a la web y descargamos la base de datos que se indica. La renombramos con nuestro nombre de usuario y la abrimos. Y aquí tenemos las tablas de nuestro modelo de datos. Accedemos al modelo y lo primero que hacemos, si queremos focalizarnos en el modelo de datos, es ocultar las llaves generadas, tanto las llaves primarias como las llaves externas. Accedemos a la vista de informe y comprobamos que solamente tenemos las mediciones. Una medición que vamos a necesitar frecuentemente en los informes es la medición importe, que es el producto de la cantidad por el precio de venta público. Seleccionamos una tabla y definimos una nueva columna. Llamamos a la columna importe. Para acceder a las columnas existentes ponemos una comilla, la cantidad, el producto, una comilla y el precio de venta público. Y aquí podemos definir su formato. Es una moneda. Por defecto indica que marca los miles y aquí podemos seleccionar la moneda. Y ya tenemos definida esa medida importe, que es una medida calculada, pero que no hay diferencia con el resto de medidas en cuanto a su comportamiento en los informes. Por ejemplo, si seleccionamos importe, por defecto considera la suma del importe. Aquí tenemos en el eje X la suma del importe. Si quisiéramos trabajar con una operación distinta de la suma para realizar la agregación, podemos venir aquí y podemos elegir, por ejemplo, el promedio, el máximo o el mínimo. Si seleccionamos el precio de venta público, por defecto considera también la suma. Es la operación por defecto que tienen todas las medidas. La suma del precio de venta público no tiene sentido, porque es no aditiva. Cada vez que usemos el precio de venta público en un informe, deberíamos cambiar la función de agregación, porque la suma no tiene sentido. Por ejemplo, el promedio. Elimino el importe. Aquí tenemos el promedio del precio de venta público de todos los productos. Si queremos evitar tener que cambiar cada vez la función de agregación que se le aplique, lo que podemos hacer es definir una medida calculada que obtenga el concepto de precio de venta al público que vayamos a usar con mayor frecuencia. Podemos venirnos a esta tabla y definir una nueva medida, precio de venta al público medio, como la suma del importe, que podemos ver que no se diferencia del resto de columnas. Dividido entre la suma y buscamos en esa tabla de hechos la cantidad. Tenemos por una parte la suma de todos los importes y por otra parte la suma de las cantidades. Y tenemos el precio medio de los elementos que tengamos seleccionados. Entonces, si lo añadimos a ese informe, tenemos el promedio del precio y el precio medio. Se calculan de manera distinta, por eso tienen valores distintos. Aquí estamos hallando la media de cada ocurrencia de precio y aquí interviene para cada precio la cantidad de elementos que se han comprado. Por eso resultan con valores ligeramente distintos. El precio nos sigue siendo útil porque es posible que en lugar de trabajar con ese precio medio nos interese usar otra función de agregación, como por ejemplo el mínimo. Podemos volverlo a añadir y obtenemos el máximo. Aquí tenemos el precio mínimo, el precio máximo y el precio medio. Esta medida nos puede resultar útil. En caso de que siempre trabajáramos con el precio medio, podríamos ocultarla en el modelo, de igual manera que hemos ocultado las llaves generadas. Para definir jerarquías, nos venimos a una dimensión y partimos del nivel más alto. Por ejemplo, año. Venimos a las opciones y aquí tenemos crear jerarquía. Por defecto le coloca el nombre del nivel a la jerarquía que ha creado. Ya tenemos aquí un nuevo elemento que se llama año jerarquía. Queremos añadir a continuación el mes. Nos venimos aquí, pulsamos, agregar a la jerarquía, año jerarquía. Y ya está incluido el mes. Añadimos la fecha, agregar a la jerarquía, año jerarquía. Queremos crear otra jerarquía compuesta por el año,
la semana y la fecha. De igual manera nos venimos al año, crear jerarquía. Y aquí tenemos que la llama de la misma manera. Si en esta jerarquía el elemento más descriptivo es el mes, entonces lo que podemos hacer es cambiar el nombre. Mes jerarquía. Y a esta jerarquía también le cambiamos el nombre y la llamamos semana jerarquía. Buscamos la semana y la agregamos a la jerarquía semana jerarquía. Buscamos la fecha, agregar a la jerarquía semana jerarquía. Y ya tenemos dos jerarquías definidas. La que va desde fecha hasta año pasando por semana y la que va desde fecha hasta año pasando por mes. Voy a definir un informe basándome en una de estas jerarquías. Elimino este informe. Marcando una jerarquía, ya la he añadido directamente al informe. No tengo que añadir cada campo por separado. En cuanto a las mediciones, voy a considerar el importe. Si en lugar de formato de tabla lo quiero en formato de tabla dinámica, selecciono matriz y ya tengo aquí la jerarquía definida. Puedo hacer las operaciones, o por ejemplo, ir al siguiente nivel de la jerarquía. Y estoy a nivel de mes. A la hora de definir la jerarquía, he seleccionado para el mes el campo que tiene el número de mes, no el que tiene el año y el mes. Si quisiera cambiar esto, pues tengo que venir aquí a la jerarquía, más opciones, eliminar del modelo. Elimino el nivel de la jerarquía y ahora año-mes. Y selecciono agregar a la jerarquía mes jerarquía. Lo he añadido al final. Permitía mover los campos pulsando, arrastrando y soltando. No lo permite. Tengo que eliminar del modelo la columna fecha y volverla a añadir. Al cambiar la definición de la jerarquía cuando lo he añadido al informe, ha encontrado problemas. Si pulso aquí, tengo que ver lo que tengo aquí definido. Como lo he ido cambiando dinámicamente, lo más sencillo en este caso es borrarlo y añado la jerarquía. La pongo en las filas. Y ahora hago la operación que iba a hacer. Expandir un nivel. Paso del año al mes. O quiero bajar un nivel. Así veo el año y el mes. Bajar un nivel. Paso a la fecha. Le voy a añadir a la tabla dinámica, por la dimensión donde, la comunidad autónoma. Y la voy a añadir a las columnas. Y adicionalmente voy a añadir un informe, un diagrama de barras. Pulso en la página para no cambiar el informe que tengo y añado un informe de columnas. Y voy a seleccionar el importe de las ventas y la comunidad autónoma. ¿Qué operaciones puedo hacer en esta página? Lo que he ido haciendo es resumir. Este informe no se ve afectado y ahora, por ejemplo, selecciono aquí el año 2024. Y vemos que este informe ha cambiado. Si miramos aquí en los filtros, vemos que se está filtrando por el año que hemos seleccionado aquí. Si selecciono aquí Galicia, vemos que este informe ha cambiado. Si miramos aquí los filtros, se está aplicando el filtro de este otro informe. Es decir, los informes están relacionados dentro de la página. Si pulso sobre Andalucía, muestra aquí los datos de Andalucía. Si pulso sobre Control, los selecciono todos y ha definido como filtro las dos comunidades autónomas. Si ahora pulso sobre Andalucía, define como filtro la comunidad autónoma de Andalucía. Si quiero quitar el filtro, vuelvo a pulsar y ya no queda ningún filtro aplicado. De la misma manera que tenemos informes interrelacionados dentro de la misma página, podemos tener informes que se relacionan estando en distintas páginas. A esta página le voy a cambiar el nombre, le pongo mi nombre de usuario. Y voy a crear una nueva página que va a ser dedicada a la comunidad autónoma. Voy a mostrar en una tarjeta el nombre de la comunidad autónoma. Aquí indica un nombre que no es adecuado, indica primera fecha.
cambiar el nombre a este objeto visual y le voy a llamar Comunidad Autónoma. Y entonces aquí voy a presentar un informe cualquiera, por ejemplo, para los años, las cantidades vendidas, y lo quiero en un gráfico de líneas. Tengo una comunidad autónoma, que aquí selecciono la que se ve por defecto, la primera que hay, como está ordenada alfabéticamente, el primer valor de ese campo. Y tengo un gráfico que me muestra la cantidad por año. Entonces, si quiero definir este informe como un informe de detalle de otra página, lo que tengo que hacer es seleccionar la página, no tener seleccionado ninguno de los elementos. Y activo el apartado de obtener detalles entre varios informes. Ofrece la posibilidad de mantener todos los filtros de la página anterior o bien solamente el valor seleccionado, en este caso de la comunidad autónoma. Voy a dejar por ahora todos los filtros. Y aquí hay que determinar qué campos son los que permiten acceder a esta página. El campo que voy a permitir acceder a esta página es el de la comunidad autónoma. Busco en la dimensión donde, la comunidad autónoma, y es el que traigo aquí. Un campo de selección de esta página. Puedo marcar una comunidad o puedo marcar otra y me representa los datos. Esta página puede ser útil por sí misma, de esta manera. ¿Qué es lo que me permite hacer? Pues puedo venir a la página principal, a una comunidad autónoma, con el menú contextual, selecciono la opción Obtener detalles y selecciono la página asociada a los detalles del valor que tengo seleccionado. Y me muestra los valores de la comunidad que he seleccionado, en este caso de Andalucía. Pulsando Control y este botón, vuelvo a la página de origen. Me vengo a este valor en el menú contextual, Obtener detalles, y tengo los detalles de Galicia. Con Control vuelvo. Selecciono un año, 2022. En el menú contextual, Obtener detalles de la comunidad autónoma. Y solamente me quedan los datos del año 2022. Como aquí muestro los datos de los años, no tendría sentido. En este caso no me interesaría mantener todos los filtros. Si vuelvo, selecciono los de 2022 y vengo por aquí y me muestra los datos de todos los años. No ha mantenido los filtros que había definidos en la página anterior. Aquí puedo ver los filtros que hay aplicados. Y con esto tenemos lo necesario para realizar los ejercicios que se proponen en la actividad.